decir que es la planta de la que se va a nutrir la mariposa, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos a Pancho, que la magia de las redes sociales, yo sé, chicos, que por ahí ya están distraídos, ¿no? Hace que conozcamos, cuando nos interesa un tema, las redes sociales sirven para encontrarse con personas que están en lo mismo que a uno le gusta. Y bueno, a través de contactos, el contacto de Yara Goldberg y de la red, encontramos que había en otro lugar una persona que estaba haciendo más o menos las mismas cosas que nos interesan. Entonces nos pusimos en campaña de contactarlo. Primero hablamos con nuestro director de Espacios Verdes, que está acá, Juan, y le preguntamos si podíamos hacer esta alianza para invitarlo, así que gracias por venir. Y bueno, acá lo tenemos a Pancho. Ya te presentaron. Bueno, buen día, chicos. Principalmente tratar de hablarles a ustedes. Yo ya en la generación nuestra tengo poca fe, tengo mucho más fe en la de ustedes. Les voy a contar un poco, voy a tratar de no hacerlo aburrido, les voy a contar un poco cómo estamos trabajando en San Antonio de Areco, pero me voy a salir un poco del tecnicismo, voy a tratar de dejarles algún mensaje que sea un poco más piola que la parte legal, formal y de trabajo estricto. Antes que nada, quiero felicitarlos a los que pusieron antes, porque tanto Susana, Tiago como Nicolás me dieron pie para, antes de arrancar con lo mío, hablar un poquitito más de algunas cosas. Lo que dijo Susana puntualmente, pónganse las pilas, porque cada uno en su casa realmente puede empezar a hacer esas pequeñas cosas que van a lograr terminando que en 9 de julio, que es su ciudad, se viva un poco mejor de acá a 5, 10 o 15 años. Es importante que cuando hablemos de cambio climático, cuando hablamos del agujero de ozono, cuando hablamos de los gases de efecto invernadero, siempre pensamos en el océano, en el hemisferio norte, en lo que está pasando en la Antártida, que se derriten los hielos. Pensemos un poquito más chiquito, pensemos acá en 9 de julio. Todas esas pequeñas cosas como las que hace Susana son las que van a hacer que ustedes acá mismo vivan un poco mejor dentro de un par de años. Después estuvo hablando Tiago y yo sé que habló un poco de la cinacina. Para mí es uno de mis árboles más queridos. La Parkinsonia es realmente un árbol con una sutileza y una delicadeza, tanto desde su forma y su textura, como del color que da cuando está en flor. Y eso me lleva también a escucharlo a Nicolás, que empieza a hablar de una mariposa que les describió la bandera argentina. No solamente los turistas se ven atraídos por la mariposa bandera argentina, sino que los científicos han descubierto que por proteger, por estudiar y por mostrar esa mariposa bandera argentina, sin querer o queriendo, empezaban a proteger algunos árboles. La mariposa bandera argentina, para hospedarse, necesita un arbolito que se llama el coronillo. Y el coronillo solo crece donde hay talares. O sea, que si seguimos cortando los talares de la barranca del río Paraná, la barranca de Buenos Aires, si seguimos cortando los talares por leña, porque es yuyo, porque no sirve, porque siempre crece abajo del alambrado. ¿Por qué crece abajo del alambrado? Porque los pájaros se comen las semillas, se paran en el alambrado, van a bostear y ahí abajo va a crecer el tala. Bueno, en el campo el tala siempre lo cortan porque es sucio. Si no hay tala, no hay coronillo, si no hay coronillo, no hay bandera argentina. Entonces, a través de esa gente que estudia los ecosistemas y los comportamientos de algunos animales, podemos aprender a cuidar muchas otras especies quizás sin querer. Eso es muy importante. Vamos estrictamente a lo que vine a contarles, que es la importancia del arbolado urbano. También dijo Nicolás, es muy importante en la vida no ser extremista, sino que tampoco ser tibios, sino que aprender de todas las opiniones y de todos los conceptos y sacar ustedes sus conclusiones. Cuando yo iba en el colegio me enseñaban lo que mi maestra quería que yo piense. Hoy por hoy ustedes tienen que aprender a pensar. Y eso es súper importante, que les den la información necesaria para que después ustedes saquen sus propias conclusiones y sepan pensar y elaborar pensamientos por sus propios medios. Entonces, los extremos, para mi opinión, son malos, pero de ellos saco información para poder crear mi propia forma de pensar. Las personas, hablando puntualmente de los árboles o de los animales,
muchos de los que son extremistas dicen solo a las nativas, no a las nativas. Esto es nativo, pero en realidad no, porque no es de esta región, es de otra región. Bueno, hay que ser un poco más permeable. Nosotros vivimos en el pastizal pampeano, en la pampa húmeda. Acá había muy pocos árboles, y los árboles que había acá eran bajitos. La cinacina, el tala, el espinillo. Si vamos más para el lado de la pampa podemos empezar a encontrarnos algún caldén, pero no más que eso. En la costa bonaerense estaba el algarrobo blanco, ya casi no hay más. Alguna pezuña de vaca más cerca del delta, alguna palmera pindó que baja por la selva paranaense, y se acabaron los árboles de Buenos Aires. Entonces, en las ciudades, ¿qué hacemos? Adoptamos algunas especies que son nativas de regiones cercanas. No son nativas de Europa, de Asia o de África. Son nativas de acá cerquita, como puede ser regiones del Espinal, regiones del Chaco seco, del Chaco húmedo, de la selva misionera o de las yungas. Todos habrán escuchado hablar o conocerán el jacarandá. El jacarandá no es de acá de Buenos Aires, es de la selva de yungas, pero se adapta muy bien en las zonas donde no es quemado por la helada, por ejemplo. Entonces, bueno, empezamos a incorporar algunas otras especies que sirven. ¿Sirven por qué? Porque son bonitas, porque dan buena sombra, porque tienen una buena forma. Permiso, ¿no? Vamos a avanzar. Ahora vamos a ver qué características podemos encontrar en esas especies a elegir. Pero primero evaluemos, repasemos un poquitito la importancia de los árboles. Seguramente los del fondo no van a llegar a leer, pero desde producir oxígeno, dar sombra, bajar la temperatura ambiente, filtrar contaminantes y polvo, mitigar el cambio climático, aumentar la biodiversidad urbana, valorizar las propiedades, utilizar el dióxido de carbono, proteger de los fuertes vientos, disminuir los ruidos molestos, disminuir olores por filtración, absorber el agua de lluvia, retener agua de lluvia en la copa, reducir la velocidad con que el agua de lluvia llega al suelo. Son un montón de conceptos, vamos a quedarnos con un par que me parecen un poco más didácticos y más divertidos. Primero, aumentar la biodiversidad urbana. Para tener mariposas, para tener aves, tenemos que elegir bien las especies que vamos a poner en la ciudad. Valorizar las propiedades. Muchas veces a mí en la Dirección de Espacios Verdes, en mi municipio, en San Antonio de Areco, me pasa que tengo gente que viene, que tal vez me pedí permiso para sacar un árbol. ¿Por qué? Porque justo me coincide con la entrada del garaje. Bueno, a ver, tu casa vale porque tiene 2 tremendos jacarandá o 2 hermosas tipas en la entrada. Eso es un valor agregado para tu propiedad. La cuadra que no tiene árboles es una cuadra que es menos elegida a la hora de las cuestiones inmobiliarias. Entonces, le da valor a las propiedades. Disminuir los ruidos molestos, disminuir los olores. Seguramente acá en 9 de julio, yo hace muchos años que no voy al centro, pero debe haber alguna de las cuadras céntricas que no tienen árboles. Ustedes saben lo que es caminar por ahí un 15 de enero a las 3 de la tarde. Hace mucho calor. Cuando vos tenés árboles, doblás en la esquina, agarrás una cuadra con árboles, baja un montón la temperatura. 1, 2, 3 grados menos tenés solo por tener árboles. Absorber el agua de lluvia y retener agua en la copa. No sé cómo es puntualmente el comportamiento de ríos y arroyos acá en 9 de julio, pero hacemos 50 kilómetros y llegamos al río Salado. Tenemos muchas zonas con inundables alrededor en la pampa húmeda. Tener árboles en la ciudad hace que el agua tarde más tiempo en llegar a esos cauces principales como son arroyos y ríos. Entonces, retener y retardar el tiempo en que el agua llega al río es una forma de conservar, es una forma de protegernos nosotros y los que vienen después, ríos abajo. Repasito fácil. Raíz, tronco, ramas, la copa del árbol. Este gráfico puntualmente lo tengo para mostrar bien cómo debe ser un árbol dentro de una ciudad, un árbol en la vereda. Vos tenés un frente de las viviendas, una vereda, la plantera es importante a la hora de diseñarla o de elegirla, y la especie que vamos a usar para forestar la ciudad. Avanzamos uno más. Esto es importante, concientizar. Yo cuando se los saludé, empecé la charla, dije lo importante es apostar a los chicos. Todas las forestaciones que vengo haciendo en los últimos 7 años en la ciudad siempre son con el acompañamiento de escuelas o clubes. Me parece que es fundamental. Y es fundamental que nos metamos en la cabeza algunos conceptos que son importantes. El cuidado del espacio público. Este concepto que está por acá no es de nadie, es de todos. Es algo que muchas veces nos pasa con muchas cosas en el día a día. ¿Por qué no puedo jugar al fútbol en la banquina si no es de nadie? Bueno, si no es de nadie es de todos. ¿Por qué no puedo atrapar un pajarito si no es de nadie? No, si no es de nadie es de todos.
Y eso vale para estacionar el auto en la vereda, para dejar la basura en el bulevar, para cortar las ramas y ponerlas y que se jorobe el que pasa. Los lugares de espacio público son de todos, no son de nadie. Entonces tenemos que respetarlos como tal. El arbolado público, desde la historia de las ciudades acá en la Argentina, han sido maltratados. Muchas veces por desconocimiento. No quiere decir que nuestros padres, abuelos, tíos, bisabuelos son malos o son menos buenos. Quiere decir que por falta de conocimiento se realizaron ciertas maniobras que hoy ya nos damos cuenta que no está bueno que se sigan realizando. Por ejemplo, las actividades típicas de poda, muy típica de los pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál era el motivo de hacer la poda? Primero, porque era una costumbre, número uno. Número dos, porque viene una gran costumbre europea de tener frutales en las veredas, lo cual está bárbaro, pero los frutales se podan para bajar la altura de la fruta. Y en tercer lugar, porque hace 50, a lo mejor hace 20, 50 o 100 años, en toda esta región no existía el gas natural ni el gas envasado. Entonces la única forma de calefaccionarse en invierno era a través de la salamandra. Entonces necesitaban leña. ¿Qué mejor que podar el árbol que tenés en la vereda de tu casa? En mi ciudad, en San Antonio de Areco, he dado varios cursos sobre técnicas de poda y sobre normativa de poda. ¿Por qué? Porque los podadores en el pueblo coinciden con los vendedores de leña. Entonces, no es casualidad que me podás el árbol, sí, cuanto más te lo poden mejor para ellos, porque después venden la leña. Entonces tenemos que crear normativa que proteja el arbolado público y seguir enseñando para que se comprenda el concepto de que el árbol no es una cosa que está en la vereda, sino que es un ser vivo. Cosas como estas seguramente acá se deben ver. En la ciudad de San Antonio de Areco se ve cada vez menos, por suerte. Cada vez más gente cree que yo estoy loco, pero cada vez más gente comprende el concepto también y empieza a proteger y a cuidar el arbolado público. ¿Podemos avanzar un poco más? Veamos. Son ejemplos de lo que no hay que hacer. Y ahora volvamos a esto. Cuando se realizan podas con la gente que no sabe técnicas de poda, muchas veces pasa esto. Se hacen podas desbalanceadas, entonces después viene el viento, el árbol se cae y corre riesgo. La propiedad privada, el vehículo, el transeúnte o nosotros mismos con los árboles que están totalmente desbalanceados en vía pública. Lo mismo pasa cuando se realiza la poda drástica de descope, que después por cada rama primaria que quedó empiezan a crecer 7, 10, 15 pequeñas ramas de yemas axilares que no tienen el sustento de una rama original, con lo cual viene un viento y empiezan a caer esas ramas encima de los autos, encima de las propiedades o de la gente. Y lo mismo el tema del cableado urbano. Hay una normativa todavía vigente, una ley provincial, que a las empresas transportadoras de energía eléctrica les permite cortar, eliminar toda interferencia que esté a menos de 6 metros del cable de media tensión o de alta tensión. Con lo cual, las cuadrillas de poda, de Transva, etcétera, etcétera, pasan y realizan este tipo de podas con un resultado que ya todos conocemos, lo mismo que hablábamos recién. Esto es lo que suele suceder con las podas por cableado aéreo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Empezar a comprenderlo, empezar a divulgarlo. Que ustedes, que son la generación que nos va a seguir a nosotros, puedan entender este concepto y de aquí en adelante poder empezar a cambiar esa forma de ver el arbolado público. El año pasado ayudé a un amigo mío, colega, un arquitecto que trabaja, secretario de Planificación Urbana en San Antonio de Areco, a hacer un estudio de posgrado y el tema que eligió fue el arbolado urbano, así que bueno, trabajamos mucho en conjunto. Y una de las cosas muy interesantes que descubrimos, un estudio hecho en México, que dice que el 14.8 del agua de lluvia caída en el año queda retenida en la copa del árbol. Le voy a decir de vuelta, el 14.8 de la lluvia caída en el año queda retenida en la copa del árbol. O sea, ni siquiera llega al piso. Queda retenida y a partir de ahí se evapora. Más de uno habrá hecho el juego, porque yo lo hice cuando era chico, de pasar por abajo del árbol y moverle la rama al que viene atrás para que se moje. Ese es el agua que queda retenida en la copa.
Entonces, si nos estamos quejando, nos estamos preocupando por las inundaciones, por los problemas climáticos que tenemos, la recurrencia de tener 200 milímetros en 48 horas, hace 20 años no pasaba, bueno, hoy pasa. Sigamos forestando y seguimos absorbiendo y reteniendo agua que va a evitar problemas mayores. Otro concepto. Como verán, les voy tirando conceptos, ¿sí? Porque es lo que quiero que vaya quedando metido en la cabeza. Esto es un bosque. Esto no es un bosque, esto es un monocultivo. Esto es lo mismo que tener un cultivo de maíz o un cultivo de soja. Un poco más grande, un poco más alto. Pero las forestales que pueden ver en Corrientes, en Misiones, no son un bosque. No, yo tengo 1000 hectáreas de bosque de álamo y entonces estoy mejorando el medio ambiente. No, mejorar el medio ambiente es tener un bosque nativo con biodiversidad que crea un ambiente donde pueda haber animales, insectos, mamíferos, reptiles que vivan y que se reproduzcan y que se alimenten de ese bosque nativo. Debajo de este bosque voy a encontrar una paloma torcaza, una picazuró, un zorzal, una calandria, algún chingolo, lo mismo que ves en la ciudad. Lo mismo que ves entre medio de los edificios. En un bosque, vos lo que encontrás es un ecosistema, totalmente distinto un concepto al otro. Vamos a avanzar un poco más. Esto es lo que les decía hoy. Toda la forestación que realizamos en la ciudad, en los últimos 7 años, siempre lo hacemos con el acompañamiento de los chicos. Siempre con escuelas y siempre con clubes. Entonces, estamos intentando lograr que exista una trazabilidad en el árbol. Estos árboles los plantó la Escuela 1 y el Colegio Santa María. Va con un cartel que dice estos árboles. Y vos podés creer que con el vandalismo, con las cosas que rompen los chicos y todo, estos árboles y estos carteles todavía están. Y yo les digo a los chicos que el compromiso que tienen es de venir a avisarme. Cuando hay un árbol que se rompió un tutor, que alguien lo lastimó, que está caído, que se torció con un viento, y vienen y me avisan. Y está muy bueno eso. Yo trabajo en la municipalidad, golpean a través de la maestra, me llama una maestra, los chicos quieren que vengas a ver los árboles porque se torcieron con el viento. Siempre es pasarles la pelota a ustedes, que son más chicos, pero que son los que yo creo que dentro de 20 años van a empezar a tener un concepto distinto respecto del arbolado. Acá les puedo mostrar distintos trabajos que hemos realizado y avanzamos. Forestaciones, costado de rutas, caminos, bulevares. Montones de especies propias del pastizal pampeano y propias de regiones aledañas. Acá tenés un ejemplo de los distintos carteles que vamos poniendo en la ciudad. Son chiquitos, no es nada del otro mundo. Es un costo muy simple, es un ploteo arriba de una chapa con 2 patas, pero cada forestación que se realiza va con el acompañamiento de una escuela o de una institución. Avancemos de vuelta un poquito más. Trabajar en conjunto con el Estado. Es importante que todas las acciones buenas que hagamos los que estamos involucrados en esto, recibamos el acompañamiento del Estado con la normativa que vaya siguiendo las acciones que vamos realizando. Entonces, si yo tengo un municipio que está medio falto de normativa vigente respecto al arbolado público, hay que actualizarla, hay que hacer una propuesta, hay que trabajar sobre eso. Otro tema muy importante es crear reservas urbanas, por más chicas que sean, pero es empezar a meternos el concepto de tener un espacio protegido con biodiversidad dentro de la ciudad. Nosotros tenemos en la costa del río Areco una pequeña isla, que es una isla que en realidad se formó cuando un señor hace 100 años hizo un canal y acá puso una compuerta para derivar el agua a un molino harinero que había y quedó la famosa isla. Bueno, esa isla hoy por hoy sirve porque atan 2 caballos que comen, algunos pasan y se tiran al agua en verano, otros hacen el picnic o ponen la carpa o prenden fuego. Se acabó, hace más de un año que está cerrada la isla, nadie puede ingresar, no es de malo, al revés, es para protegerla. Hoy por hoy ya están anidando ahí aves zancudas, hay patos, hay zambullidores, ya estamos teniendo de vuelta las especies acuáticas y palustres anidando adentro de la ciudad de San Antonio de Areco en esta reserva urbana. Bueno, esto es parte de lo que tenemos que tomar conciencia. Históricamente en Buenos Aires y en la Argentina hemos tenido una mirada hacia Europa y una mirada hacia Norteamérica y una mirada
hacia otros lugares del mundo, que tiene su lógica. Cuando en 1890 a 1920 se empezó con la arquitectura monumental de copiar el estilo italiano, el estilo francés, con las grandes construcciones, el Teatro Colón, los grandes palacios como el Palacio San Martín, todo venía acompañado del paisajismo acorde a ese tipo de construcción. Entonces, en una casa de estilo francés teníamos un jardín simétrico, con mucho topiario, con los buxus en los bordes, que hacían los caminitos, con algún... Perfecto. Las casas estilo Tudor tenían acompañado un paisajismo, un diseño estilo inglés, como mostraba recién Nicolás, que a mí es de los que más me gustan, con mucha cantidad de especies distintas, con flores permanentemente, que parecen, para el que le gusta el estilo francés, parece que no es prolijo, pero son estilos distintos. Bueno, y junto con eso se fueron incorporando muchas especies arbóreas de otros continentes. ¿Está mal o está bien? No, está perfecto. ¿Por qué? Y porque son árboles, todos producen oxígeno, todos van a filtrar el aire. Acá no hay árboles buenos y árboles malos. Lo que sí hemos descubierto es que algunas especies no nos convienen tanto como otras. A ver, ¿cómo es eso? Si yo planto un roble, ¿me trae algún problema? No, me trae todos beneficios. Yo planto un plátano, ¿me trae algún problema? No sé, alguno puede ser alérgico, pero más allá de eso, puede venir cualquier tormenta, viento, huracán que no se va a caer. Es bárbaro el plátano. Ahora, si yo planto acacio, ¿me puede traer algún problema? Sí. Sí, porque se puede asilvestrar. Si yo planto ligustrina, el ligustro, ¿me puede traer algún problema? Sí. Porque es tan rico, tan apetecible para las aves, que lo van a comer, después van a la costa del río a bostear, y después pasa esto. No sé si llegan a ver acá una mancha verde oscura, que son los bosques asilvestrados, que en toda la provincia de Buenos Aires, parte norte, tenemos en las costas de los ríos. En San Antonio de Areco, en el río Arrecifes, en el río Luján, en el río de la Plata, en el Paraná, todo el delta, incluso acá, porque se ven en arroyos, en cauces de agua, lo que más encontramos es acacio negro. En segundo lugar, ligustrina, fresno, paraíso, mora, acernegundo. Son especies que no son de acá y que nos han traído problemas. Entonces, no es que sean buenas o malas, simplemente hemos descubierto con el correr de los años que no nos convienen, ocasionan problemas. Primero, ¿por qué? Porque modifican ecosistemas. Las costas de los ríos y arroyos no son como eran antes, ya están totalmente modificadas. Y en segundo lugar, porque la pampa húmeda, que es una gran palangana, cuando el agua sube, el agua debe avanzar en bloque, irse en 24 o 48 horas. Acá el agua sube y queda porque tiene, entre otras cosas, este tipo de vegetación que no permite el paso de agua. Tampoco son las culpables de que nos inundemos y de que el río no corra, porque tenemos 100 años de obras viales mal realizadas y es cuestión de mirar con el Google Earth los cauces de los ríos del Salado y ver cómo después de cada ruta el agua corre rápido y antes de cada ruta hay una laguna. O sea, todas las obras viales de la provincia de Buenos Aires están calculadas y preparadas para una lluvia tranquila y normal, no como las recurrentes que estamos teniendo en los últimos 15 años. Entonces, un motivo más de la causa de que los ríos tarden en desagotar es estas especies que ya hemos descubierto que no nos convienen. Perdón, yo vivo en Bahía Blanca, ¿puedo poner fresno? Sí, poner fresno tranquilamente, porque en Bahía Blanca el fresno no se va a silvestrar como se asilvestra en el norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cada cosa en su lugar. No hay árboles malos ni árboles buenos. Todos son seres vivos, todos hay que respetar. Algunos nos convienen más que otros. Avancemos un poco más. Bueno, esto es control de acacio negro. El control de acacio negro se puede hacer con métodos químicos, con todas las precauciones que corresponden, o con métodos mecánicos, que es sacarlos de raíz o hacerles un sistema que es cortarles la corteza todo alrededor, se llama anillado. Un hacha o con machete se corta la corteza todo alrededor, al año siguiente esa planta está seca. Entonces, eso significa que no va a seguir reproduciéndose. Porque el problema del acacio negro es que cuando uno lo corta, lo deja tirado, de cada tronquito o madera que quedó va a ser un acacio negro nuevo. Pero también hay que tener mucha precaución con eso. Incluso en algunos municipios que trabajan con chipeadora, que es una herramienta fantástica,
desde el punto de vista del reciclado, el punto de vista de la conservación y el punto de vista del costo, porque se reduce muchísimo el material de la poda. Hay que tener cuidado si el chipeado es de acacio negro, porque después brota por todos lados. Esto parece un aburrimiento, pero es también una parte del concepto. La evolución de los permisos de poda en los últimos 5 años. Cuando yo vine, cuando yo empecé a trabajar en San Antonio de Areco, nadie pedía permiso de poda, cada uno hacía lo que quería. Al año siguiente, a través de divulgación y intimaciones, porque los 2 primeros años no hice multas, fueron solo intimaciones, la gente empezó a pedir permiso de poda y se duplicó y se triplicó en los primeros 3 años, los primeros 2 años. Al año siguiente, que ya empecé con las multas, logré que todo el mundo venga a pedir permiso, que nadie se anime a cortar los árboles por motu propio. Pero ya el año pasado volvió a bajar y este año volvió a bajar. Mi conclusión, vamos a ver cómo se sigue comportando esa curva, mi conclusión es que la gente lo está entendiendo. Al principio me odiaban y ahora ya no es que me quieran, no me quieren, pero lo están entendiendo al concepto. Y cada vez la gente poda menos por podar. Lo mismo pasa con el concepto de plantación de árboles nativos, estos los árboles que hemos plantado en los últimos años, y esta es plantación total de árboles. Pero hay un detalle que es importante. Una de las normativas que yo logré poner en la ciudad es que la gente que pide permiso de extracción de un árbol, ya sea por una obra nueva, hablando siempre en vía pública, por una obra nueva o por una modificación, o simplemente porque no le gusta o está viejo o lo que fuere, tiene la obligación de reponerlo. Y hay un listado de especies nativas de las cuales tiene que elegir una según la calle y la cuadrícula de la ciudad. Es impresionante la respuesta. En lo que va de este año ya hay más de 100 árboles nativos plantados por vecinos por haber pedido el permiso correspondiente en la dirección y siguiendo la sugerencia de la oficina técnica. Con lo cual, evidentemente la respuesta es importante. Plan de reforestación, todas las plantaciones nuevas que se hicieron dentro de la ciudad, en San Antonio de Areco, avanzamos, podemos seguir avanzando. Tema absorbente en las ciudades. Parte de lo que hablábamos hoy, de retener el agua, de que el agua llegue más despacio al río, deberíamos lograr que en el campo lo comprendan y que existan retenedores de agua también a nivel agropecuario, pero en la ciudad tenemos distintos métodos. Uno son estos nuevos absorbentes muy lindos que están haciendo en Buenos Aires, pero todavía son muy caros, pasa otra. Y la otra es dejar directamente planteras de tamaño acorde a la vereda y a la especie que vamos a elegir poner en nuestra vereda. Si nosotros ponemos planteras grandes, sectores con césped, hay que cortar el pasto. Generalmente la gente no quiere esto. El vecino prefiere no tener nada de pasto para no tener que mantenerlo. Pasemos una más. Y entonces después pasa esto. Hacen la vereda hasta el borde del árbol y después viene el problema de que el árbol me rompe la vereda. Muchas veces el problema es que la vereda no le deja lugar al árbol. El árbol necesita agua para vivir. Así como ustedes necesitan comer, el árbol necesita tomar los nutrientes del agua y del suelo. Entonces, si nosotros no le dejamos lugar a la plantera acorde a la especie que elegimos, después tenemos estos problemas. Pasa otra más. Otro problema muy común es el árbol me rompe la vereda y uno levanta una baldosa y ve que abajo hay tierra, típico de los pueblos antiguos. Nos pasa mucho eso. O sea, en el fondo vos no tenías vereda, tenías una baldosa apoyada arriba de la tierra apisonada. Entonces el árbol hizo un poquito de fuerza y levantó la baldosa, no es que rompió la vereda. Algunas reglas importantes es el tamaño. Una vereda angosta de 1,60 m, 1,80 m, típica de pueblo, tener una plantera longitudinal mínimo de 1,20 m por 0,80 m. ¿Por qué buscamos esos números? Se pueden modificar un poquitito generalmente. Lo que buscamos es un número que sea acorde al tamaño de las baldosas que usamos. Nosotros usamos baldosas de 0,40, con lo cual múltiplos de 40 tiene que ser la forma de la plantera. Pasemos una más, por favor. Un ejemplo más de cómo se comportan los árboles cuando no le dejamos el lugar correspondiente y no elegimos la especie que corresponde para ese lugar, y distintas formas de lograr una plantera acorde y siguiendo la normativa de lo que corresponde. Avancemos un poquito más. Cuando el árbol ya ocasionó daños, está llegando, el árbol se me mete con la raíz en la cañería y tengo el árbol adentro del baño de mi casa. ¿Y ahora qué hago? Hay que sacarlo. No, pará. Vamos a tomar algunas medidas antes de sacarlo. Se puede realizar un corte vertical de raíces. Es una maniobra que cuesta un mango, que realmente no es algo barato,
pero que se puede realizar y es mucho más barato que hacer sacar un árbol. Y mucho más barato que esperar un nuevo árbol otros 10 o 15 años. Entonces, se realiza en uno, como mucho 2 lados del árbol, no más para evitar riesgos de caída, se realiza un corte vertical de raíces que después se puede hormigonar y evitamos el problema del ingreso de raíces hacia el sector que queremos proteger. Acá se ve lo mismo que mostraba recién en el gráfico, cómo se realizó un trabajo de corte vertical de raíces en la ciudad, en pleno centro de la ciudad. Tema poda. Hablamos un poquitito, hace un ratito, muy por arriba. La naturaleza es sabia, chicos. Los árboles no necesitan poda. Los árboles todos los inviernos, los de hoja caduca, dejan caer sus hojas, no dejan caer sus ramas. O sea, no es una práctica necesaria la poda. Entonces, cuando yo necesito hacer una poda, tengo que evaluar por qué. ¿Por qué lo quiero podar? Se debe hacer un diagnóstico y una evaluación del árbol individualmente. No es, hay que podar toda la cuadra, no. Vamos viendo qué hay que hacer con cada individuo. Cada individuo es distinto al que está al lado. Hay que imaginar cada uno de los cortes, desde dónde se empieza y a dónde se termina, y cada árbol es único y cómo hay que tratarlo también. Acá tenemos un típico ejemplo, un diagrama de cómo son los árboles en las ciudades. Esto es lo que generalmente pasa y esto es lo que tenemos que lograr. ¿Qué es la poda? La poda es evidentemente la limpieza de abajo hacia arriba de las ramas bajas. ¿Para qué? Para liberar el fuste. El fuste es el espacio entre la base del tallo, la raíz, y la primera horqueta. Si yo tengo un árbol que no me permite pasar caminando por abajo, en la vereda no me sirve. Yo necesito tener despejada la vereda. De esa manera, aireo el frente de las casas para que ventilen bien durante el año, libero las luminarias para que puedan hacer su trabajo de iluminar tanto la acera como la calle, y en caso de ciudades chicas, que seguramente acá pasa, liberás el cableado aéreo. La copa que vaya para arriba. ¿Saben el cartel que tengo yo puesto arriba de mi oficina? Dice, el árbol me tapa la canaleta. Eso es la queja más típica que recibo durante los otoños en San Antonio de Areco. El techo hay que limpiarlo como limpias el baño. Hacés la cama y una vez por semana, cada 15 días, 2 meses al año, tenés que limpiar la canaleta. No es algo tan complicado. Y si no quiero limpiarla 2 veces, quiero limpiarla una vez en toda la temporada, lo que hay que hacer es poner un filtro para que la cañería no se tape por culpa de las hojas. Pero la culpa no es del árbol que a mí se me llueve el living de mi casa. La culpa es de las malas prácticas de manejo durante un montón de años y de falta de ideas para evitar